Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo podéis eliminar las pulgas tanto en vuestro perro como en vuestra casa utilizando básicamente un solo producto que estoy seguro que todos tenéis a mano, que es el bicarbonato de sodio. Bueno amigos, ya conocéis un poco la filosofía de nuestro canal, por eso nos llamamos Veterinario Gratis, es decir, intentamos dar soluciones que sean prácticas, que sean económicas y inspirados por nuestra filosofía, pues resolvemos todas vuestras dudas o cualquier consulta que tengáis sobre vuestros perros y mascotas en general. En el caso de las pulgas, nos habéis comentado en muchas ocasiones pues un remedio que funcione, que sea efectivo y que no os cueste mucho dinero, porque la economía, como sabéis, y especialmente después de la pandemia o a través de la pandemia, pues la tenemos todos un poquito alterada, ¿no? Y uno de los productos que mejor pueden ayudaros para esto es el bicarbonato de sodio. ¿Por qué el bicarbonato de sodio? ¿Qué mecanismo de acción tiene el bicarbonato de sodio? Pues el bicarbonato de sodio, para explicar su mecanismo de acción, tenéis que en primer lugar comprender cómo respiran la mayoría de insectos. Los insectos no son como nosotros, que respiran a través de un muy sofisticado aparato respiratorio, sino que tienen unos pequeños agujeros a lo largo de su coraza o de su cutícula de queratina, que se llaman estigmas. A través de estos estigmas se conecta el exterior del medio ambiente con directamente la tráquea. Por lo tanto, es muy importante bloquear estos estigmas. Y esto es en parte lo que hace el bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato de sodio tiene también otra peculiaridad, y es que seca. Tiene un efecto secante. Y este efecto secante viene muy bien para eliminar no solamente las pulgas adultas, sino también los huevos de pulga y las larvas. Y de ahí que sea un tratamiento muy efectivo, no solo para las pulgas y huevos o larvas, y larvas también en el perro, sino para las pulgas y sus huevos o larvas que pueden haber en la casa. ¿Y cómo se debe aplicar este producto? Pues es muy sencillo. En el perro, como os expliqué, en el mismo tratamiento que para la sarna, que también recomendé el bicarbonato de sodio, lo pongo aquí en un vídeo, pues podéis desde espolvorearlo directamente y masajear un poco la piel, no dejándoos ninguna zona y haciendo especial hincapié en las zonas donde con más frecuencia se ponen las pulgas, es decir, las zonas que quedan más alejadas o que más difícil tiene el perro para llegar, es decir, por detrás de las orejas, en el lomo o en la zona inguinal, y los espolvoreáis bastante bien y poco más. Para que sea más efectivo, podéis hacer que el mecanismo de acción del bicarbonato de sodio sea más efectivo. Recomendamos que preparéis, por ejemplo, 1 litro de agua, le echáis 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorro de vinagre de manzana. Prefiero el vinagre de manzana que el vinagre normal, porque el vinagre de manzana además tiene un nivel bastante alto de una sal de potasio, que también tiene un efecto sobre la piel, sobre la cutícula de las pulgas. ¿Por qué os digo que echéis vinagre de manzana? Porque al echar el vinagre observaréis que la solución de agua con bicarbonato forma burbujas, es como si estuviese hirviendo. Esto quiere decir que el bicarbonato se ha activado. Y el bicarbonato activado tiene todavía mucho más efecto que el bicarbonato sin activar, es decir, que el bicarbonato a secas solo. De manera que ese litro de agua con esas 2 o 3 cucharadas de bicarbonato y ese chorro de vinagre de manzana, si no tenéis vinagre de manzana me sirve exactamente igual zumo de limón, que es ácido cítrico y hace el mismo efecto más o menos. Pues lo que va a hacer el bicarbonato de esta manera, lo preparáis en un spray y rociáis todo vuestro perro. Luego ese mismo spray os sirve para rociar todos los rincones de la casa, especialmente sitios sobre las cortinas, las persianas, las partes de donde hay esquinas de cualquier habitación, incluso el exterior de la casa por la parte baja del suelo.
Y con esto ya de entrada formáis una barrera. Pero es que además cuando el producto se seca, ese bicarbonato forma unos cristales que a simple vista no se van a ver. Y esos cristales hacen que si alguna pulga vuelve a pasar por ahí, se impregna de bicarbonato. Y ese bicarbonato, lo que os comentaba al principio, va a obstruir o va a obturar los estigmas por los cuales respira la pulga. Ya os digo, no es el sistema más efectivo, no os quiero engañar, pero si no disponéis de mucho dinero y queréis eliminar pulgas y garrapatas hablaremos otro día, pero si nos centramos en pulgas, queréis eliminar las pulgas del perro, es un muy buen sistema. ¿Y por qué funciona también en los huevos y en las larvas? Porque respiran igual. Mucha gente piensa que, os voy a poner el ejemplo de los huevos de gallina. Vosotros veis la cáscara del huevo, de un huevo de una gallina, y aunque vosotros la veáis sólida, si la miráis por una lupa o por un microscopio veréis millones de poros, porque el pollito que está dentro también respira. En los huevos de las pulgas pasa exactamente igual. Y encima es más fácil que el bicarbonato recubra los huevos de pulga. Y con las larvas de la pulga exactamente igual. De manera que es raro encontrar un remedio casero que funcione para las tres formas en general. Ya os digo, pulgas adultas, larvas y huevos de pulga. Y económico, pues no sé, yo creo que pocas cosas pueden haber más económicas. Eso sí, requiere que de forma muy periódica lo apliquéis. Yo lo que suelo recomendar es que salís de paseo con vuestro perro y a la vuelta a casa pues tenéis preparado el frasco con el litro de agua y tal, y de forma normal y habitual, especialmente en verano, el perro no le va a molestar. Es cierto que el olor a vinagre a muchos perros no les gusta, pero como tampoco lleva una gran cantidad, es raro que un perro pues especialmente tenga un rechazo. La única precaución que debéis tener es que no le caigan el líquido directamente a los ojos. Con esa particularidad, el tratamiento como preventivo es muy bueno. Y ya como tratamiento no es un mal tratamiento. Vuelvo a repetir, no es la panacea, pero sí que cura, elimina y hace que se alivien mucho los picores por pulgas en vuestro perro. Solamente era esto lo que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, lo compartís en vuestras redes sociales, le dais al like o suscribís, que nos han dicho que esto a YouTube les gusta mucho, y nos ayudéis a crecer un poquito el canal que estamos ahora empezando. Muchísimas gracias y que tengáis un muy feliz día. Chao.